¿Cómo están, chat? ¿Todo bien? Ya pongo esta cara porque... ya veo lo que se viene. Papá, ¿por qué? ¿De qué? Mira ahí. ¿Qué se viene? Ahí en el Mira ahí fondo, atrás. ahí atrás, ¿quién llegó? Ya Llegó veo Sergio lo Bailador. que se viene, será. ¡Ah! ¿Será que se viene? Encima que ayer me... O sea, yo todo bien con este tipo que va a venir ahora, ¿verdad? Todo bien con este personaje, pero... Tolerancia hasta cierto punto nomás hay. Si se roba y quiere faltar a la verdad, como me quisieron cagar ayer, con el tema de Gamarra, no me parece. No me parece. Hola, Goqueva. Hola, Franquito. ¿Cómo estás? Mira, yo te digo algo. Para mí este personaje que acaba de llegar es un personaje buen tipo. Me va a hacer ganar mañana el clásico de la cuadra. Pero antes quiero saludar a la Seba. Hola, Seba. Hola, ¿qué tal están, muchachos? Bien, Como que boludo. estoy notando mucha tensión acá entre los perros. ¿Qué me pasó? Y ayer cada yo no día sé que ya estamos otra más vez? cerca de claro. ¿Qué No pasó? te puedo ¿Qué creer. pasa? No te mira, puedo upa, no. creer. Déjate de joder. No. Dejate de Saludale joder, vos, no. o sea. ¿Qué tal, mi querido amigo Curi? Bienvenido, papacho. ¿Cómo estás? Tranquilo. Dios mío. Feliz. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Y porque mañana moja. Moja el último 10. No. ¿Quién? ¿Y él o el último día? El cura. El cura, Y cura no, de... no vaya que ser posible, que no sea nada posible, mi querido amigo Curita, que no pueda parar una pelota bien. No, Juan. Porque juega Ahí, bien, tú se quieres, defiende tú bien. Vos podés decir, Franquito, se defiende bien, Curita. Pero, papacho, Para mañana lo tu patada limitado vamos a que meter, es, viejo. zafa. Para lo limitado que es. Sí. Mira un poco. Ve que hay gente limitada que ya ni siquiera zafa, tipo Alfred. ¿Sabes por qué tiene que dar Él es limitado, nombre pero zafa muy específico? Él se defiende bien. Bien. Dentro de lo limitado, dentro de Sí. lo limitado. Bueno. Y vamos a ver mañana de qué están hechos los muchachos. Porque de repente se está hablando mucho en la previa y el tema es hacerlo, papá. Espera, Napo. Decime un poco el equipo de Cerro. ¿Quiénes son los que van a participar del equipo de Cerro? Yo sé que Ferdupa abajo, zafa, bien, central. Ferdupe sí, se defiende. Ferdupe es un central la gran puta, boludo. Felipe, Recio. Puerco, se así, te cansa, va a matar. Sucio. A ver, ¿y después? Sucio. Te patea él. Tenemos... No sé si la vas a conocer. Samber va a jugar en Olimpia. Samber Ahí es se mi- contrarresta la con salida Alfred. en el fondo. No, de ese ese me- equipo. no, Claro, Samber claro. juega. ¿Qué va a jugar Samber? Samber juega. ¿Qué va a jugar Samber? Ahora le voy a llamar. Samber juega. No Samber puedes. juega. Sí, le voy a llamar. Gracias, Racha de 7 stream, min Jasmine. ¿Samber juega? Y no sé, yo no quiero opinar nomás porque después capaz... Ahora no sé, le- no ahora cae le la llamo a boca. Samber. Para mí, No para puedes mí, llamar a para Samber. mí es limitadísimo, boludo. ¿Para qué te voy a mentir? Con todo respeto, yo no quiero criticar tampoco porque yo no soy el mejor jugando, pero me defiendo bien, boludo. Se dice y no pasa nada, viejo. Tengo 3 clásicos de creadores de contenido de la cuadra, en los cuales, en los 2 primeros, ¿Cuántos ganó Cerro? metí doblete. Espera. ¿Cómo va? Y en el último hat-trick. ¿Cómo va en el año? ¿Cuántos ganó Cerro? ¿Cuántos ganó Olimpia hasta ahora? Cerro ganó 3 y Olimpia ganó 1. Dios mío. Así está. Muy parecido a la realidad. El historial. Así está el historial. Muy parecido a la realidad. Muy parecido a la realidad. Que se va a picar el domingo ya otra vez. ¿Qué hace Cosa Costa? ¿Cómo te va? Mira que bien, bueno. Hay que ver cómo se defienden los perros, pero no me Y vos- dijiste todavía los jugadores de Cerro. Todavía no te dije. Ocupa. Te voy diciendo. O vas a tirar. No, tiramos. Ahí está buscando. Yo, por ejemplo, lo que sé que va a estar. Bueno, va a estar Ferdupe, Zafa. Alfred NDK. Limitado. zafa. Limitado. Va a estar. No sé si le ubicas a Hortz, que es un creador de contenido de Cerro. La verdad que se Zafa. defiende bien. Zafa. Zafa. Otro que se llama Mati, que es también creador de contenido. Después lo de la voz de popular van a estar unos cuantos también. Lo de la voz popular, unos cuantos. ¿Quiénes son los de la voz Son popular de que mi van a estar? equipo, pero... Y la verdad que si yo. Guaraní te metió tantos goles. Y eso es lo que a mí me preocupa. Eso es lo que a mí me da algo. Lil le Yo metió estoy viendo acá- doblete, boludo. Yo estoy viendo acá a mis jugadores. Lil le metió. Ojo, Atento. Ojo. César Guerrero va a estar. Atento. César no está de viaje. No, César está de viaje. Bueno, mira. Olympia Facts. Creo que es su primer clásico. No lo conozco. Estoy yo. Está Samber. Keinox. Zafa, ahí, Bueno, ahora para empieza rápido. Ortigosita.
Gordi. Ahora empieza. Atentos. Que cada vez empieza. Ronald Foot. Juega. Sí, se defiende Juega. bien. ¿Es olimpista? Olimpista. ¿Confirmado ya? Sí, Iba a ser sí, imparcial en la tele. Pero él siempre tuvo mucha camiseta olímpica. Yo le odio a Ronald Foot a partir de ahora. Son cogidos. Iván Franjeado. Juega. No le di juego. Iván. Juega. Sí, también. Juega. Dentro de todo se salva. Se salva. Juega. Dentro de todo. Después, a ver. Después, si no me- Santi Esmeda. Santi Esmeda también se lo También. infravalora mucho siempre a Sí. Santi. Vos sabés, y siempre cumple. Famoso Sí, sí, jugador sí. en Barete. Se lo infravalora mucho a él, la verdad, desde mi punto de vista. Bueno, y después el resto no me acuerdo. Mañana me voy a enfermar. Sí que... Ah, no, mira, está mi querido Ariel también. Ariel Orrego. Curita. No. Que no Y después- vaya, que no después vaya, voy mi con querido el Leo equipo. Franquito. ¿Vos sabés que me di cuenta? Voy hermano? con el equipo de Lo Cerro. único que yo me di cuenta en Olimpia. Decilo. Vos tirás una ensalada al piso. Y ahí se va a quedar. Nadie va a recoger. Y ese es lo que es el tema. Voy Que- con el que equipo no de vaya- Cerro. que no- que Y no- ese es el tema. Está el Sebas. No corre ni uno. Están Muy todos bueno. gordos. No, y- Están todos gordos. Vos le tenés- Están todos gordos. Pero los Olimpia. tenemos fútbol. Igual que en la vida real. Pero tenemos No van a fútbol, poder amigo. correr. No Tenemos van a poder fútbol. correr. ¿Me dijiste? Franco. No quiero mucho Franco, hablar antes de tiempo, pero bueno, Franco. es lo que yo pienso también. Es lo que yo pienso. Está todo también, gordo. es lo que Franco. Está Te digo todo tu gordo. equipo. Franco. Ferdupe. Flaquillo. Pero- Sebas. Flaqueazo. Juega. Limitado, limitado. Alfred. Limitado. pienso. Alfred, Franco da Rosa. que Excelente. bajamos unos cuantos Limitado. peldaños. Carnicero. Franco. Mati Rojas, que yo no le El conozco. jugador de Mati Cerro. se defiende bien. Mati se defiende, defiende bien. Hasta que le dé el cuero. O sea, tema físico, tema de estado. Ok. Se muere y después ya off. Tío Tato. Tío Tato, buena distribución de balón en el medio. Bien. Bueno, acá dice la voz popular. todo. Yo creo que van a estar los tres de la voz Creo popular. que van a estar los tres. Nunca Creo le que vi van a jugar estar a los ellos, así que no puedo opinar. Yo he visto que perdieron grande, hermano, una vez. Y eso es lo que a mí me preocupa. Porque ellos perdieron ese. Guaraní le desafío llenó contra- de como leche. Lille le metió gol, viejo. Con todo respeto. ¿Quién es Lil? Y Lille, el que crea ahora el y contenido. Black. Ah, Il Black. Ilju. Camba. Yo le digo Lille, no sé cómo. Y después está César. César se lo infravalora mucho, pero para revulsivo anda. Corre, mira ahí. Tenés que tirar Y nomás tiene que pelota al correr. frente y el tipo va a correr y no va a Si parar sos de correr. menor de edad y vas a jugar el partido del clásico, tenés que correr por lo menos. Claro. Por lo menos eso. Nosotros, suerte, que Summer- nosotros que laburamos eso, ya otra cosa. Y yo quiero saber, porque tanto acá yo le pregunté a todos los muchachos Curita, mi querido amigo Curita, yo le pregunté a todos los muchachos sobre vos, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal tu nivel futbolístico? Mira, yo- ¿Por qué demasiado, no sé, como que demasiado te están alzando, te están sobrevalorando? ¿Por qué razón? ¿Vos qué posición, por ejemplo, jugás? ¿Cuál es tu mayor virtud en el fútbol? Por eso es lo que demasiado los perros te están poniendo muy Cabrón. arriba. Mi mayor virtud es la técnica. La técnica. No necesitas correr entonces. Correr. Correr es para los que no saben de fútbol. Correr cualquiera. Pero jugar, ¿verdad? No lo hace todo el mundo. No, claro. Jugar fútbol es un poquito más difícil. Ahí la cabra Dan tiene unos cuantos videos míos si quiere poner. No queremos más. Porque se resiste Yo mucho. lo quiero. Si podemos cambiar el título, cabradán. Porque hoy tenemos regalo de entradas para el clásico. ¡Upa! Sí. Poné, Hoy regalamos entradas para el clásico, así que avisen. Mientras más seamos, más chances tenemos de ganar. poné pues los goles, Dan. Perana, tenemos que cambiar el título un ratito. ¿Qué hay? ¿Qué van a sortear? Entradas. Regalar. Regalar. Pero no estamos en TikTok. No tiene nada que ver. No es por TikTok, por, igual, tú. por la ley nacional. Vamos a regalar entradas para el clásico. Ahí va Pablo a hacer una historia también. Así que, atentos muchachos, avisen en el grupo también. ¿Vos avisaste en el grupo? Ya dice. Ya está, de lujo. Bueno, Y hacer sí. la historia. Vamos a hacer la historia. Le damos ya mucho a hacer una historia de chat. Ahí está. Ahí va. Hoy regalamos entrada, muchachos. Cerra ese boludo de al lado porque tal que no venderá. Usa que pasé por ahí, desconecté 3 cables por ahí, una cosa de loco. Y bueno, nosotros avisamos que hay un... No, bueno, pero para que cierre más. Ahí está. Hoy regalamos entradas. Unite acá arriba porque tenemos pares de entradas para vos. Ahora se van. No, yo también quería decir algo. No ignoró puta. totalmente, Curita. ¿viste? Sí, ¿qué es lo que no hacer Qué así, falta de Pablo? respeto. Pablo, el problema. La tenés bien adentro, ¿eh? Yo le di a Curita. Sí. Ya se está preparando ya Yo para tirar. estaba por decir. Estaba preparando ya. Quiero hacer un pan y queso entre ustedes, entre nosotros. Dale. Entre Dale. todos. Entre todos. Así que vamos a hacer lo siguiente. ¿Podría venir acá, Goque? Team Cerro a este lado. Ok. Y Team Olimpia a ese lado. Perfecto. Vamos a hacer un pequeño cambio. Así mismo. Ahí bien. está.
Viene Team Cerro, Bodoque. Team Olimpia. Quiero que vos tengas el probable de Cerro, o sea, el probable de Olimpia, yo tener el probable de Cerro. Es que va a ganar Cerro. ¿Por qué? Siempre el que gana el clásico de la cuadra pierde el clásico de verdad. Pues estamos hablando del clásico real. Pero nosotros rompimos esa racha de tipo, no sé cómo decirlo, de lo contrario que pase. Imagínate que con 3 años lo único que ganaste fue el clásico de la cuadra. Fuerte, yeah. No, si ganamos clásico. No, pues si ganamos en Ciudad del Este. No, claro. Pero los últimos 3 años antes de ese clásico. Perdiendo 2-0 abajo y remontando otra vez. Dios mío, está en la vitrina ese. No, pero Qué son cosas. pesado. Sí, sí, no pasa nada. Yo sé que duele de repente a veces. ¿qué va a doler? Duele un poco, ¿verdad? Está Por cómo aburrido. se dio, Claro que capaz. duele. Claro que duele. Yo me, pica, yo me fui a lastima. Ciudad del- yo me fui a Ciudad del Este. Por eso Pero más me bueno. duele. Te fuiste Ah, con hacia- razón. Al pedo te fuiste, peor. No. Imagínate lo que viajar 6 horas para venir todo cogido después. Ah, No, literal, bro. Literal. pues son desubicados, par. No. No nos miran criatura. Ay, ay, ay. Bueno, jugador por jugador. Pan y queso. Pan y queso. Vamos a ir decidiendo. Te tiro yo. Hoy en día, Gastón Olveira o Alexis Martín Arias. Olimpia, Cerro. Olveira volvió bien. Mentira eso. Pero para mí es Alexis Martín Arias. Sí, para mí da Alexis Martínez. Nobleza obliga. Sí, sí. Alexis Martín Arias. Alexis Martinaria, no hay Sí. debate. Mejor arquero del fútbol Lateral paraguayo. derecho. Ahí. Yo tiro el mío, vos tira el tuyo, Yo ¿ok? creo que la defensa podemos descartar nomás. No, no, no. Lateral derecho. Fabricio Domínguez. ¿Estás seguro que ese es tu lateral? ¿Derecho? Y bueno, Sí. iba a jugar mediocampista ese. ¿Saben? Pero creo que puede ser... Es que ahí Del- está la duda. Velázquez va a jugar de lateral Es que ahí derecho. está la duda. Ya está confirmado. Ahí está confirmadísimo. Ya está confirmado. Bueno, Bueno. Velázquez y Morales. Gustavo Velázquez, que es central con... Morales. Gustavo Velázquez. Gustavo Velázquez. Para mí es Morales. Yo no creo en esa Eh. filosofía lateral de convertido. Coincido. Si me decía un Fabricio Domínguez, te decía Fabricio Domínguez, Sí, pero totalmente. hoy en día para mí Morales. Yo te puedo dar mi argumento del por qué Velázquez. Pero estamos haciendo pan y queso. Lateral derecho de la selección paraguaya que nos llevó al Mundial. Vos ahí, justamente saca la Ex, boca. por favor. Justamente, uno de los golazos que todos gritamos acá de Ex. chilena de Tony Sanabria, mucho tiene que ver con el tremendo centro de Gustavo Velázquez jugando por derecha como Tiró lateral. un centro, bueno. en toda la ¿Y Morales eliminatoria. cuántos centros buenos tiró? ¿Eh? Él tiene 2 asistencias en Olimpia. ¿Y en Ma- Cerro cuánto tiene Velázquez? Pero tiene más tiempo en Cerro también. Velázquez. Y bueno, podemos seguir. O sea, respetemos la opinión. Bruno Valdés, el más flojo de la defensa de Cerro contra... Está lesionado. Está en duda. Está en duda. En este caso sería... Junior. No, no, no. No, Axel Martínez. no porque pasa que Olimpia se va a Línea parar tres. con tres defensas. Y elegido. Y me voy a quedar con Alfonso. Para mí, Alfonso. Más que Bruno Valdés. Sí, Sí, Bruno sí, Valdés. sí. Bruno Valdés no juega hace mucho. Vi el partido contra 2 de mayo y la verdad que... Yo también me quedo con Alfonso. A mí me gusta mucho, siendo totalmente objetivo, a mí me parece un central interesantísimo Axel Alfonso. Para el ¿Cuántas futuro. fotos tiene Alfonso metiéndole cuerpo y que vuele Cristiano Ronaldo? Ninguna. Bruno Valdés una. Ganó Alfonso. Y bueno. Y, pues, jugó contra el Real Madrid, Bueno, y Bruno Valdés jugó en el siguiente. América, jugó en Siguiente. Boca. Alfonso es un Sí. jugador Y. Siguiente. En comparación a Bruno Valdés. Mamá. Bueno, dale. Jugador Bueno, Y. respetamos En la- pañales. En pañales. Sí, sí. Che, no estamos debatiendo, es un pan y queso. ¿eh? Es un pan y queso, amigo. No estamos quiero diciendo que es debatir, mejor. Vos te Yo pones quiero violento. debatir, yo quiero Pero debatir, está, ya está por bueno violento. también tirar nuestros argumentos. El tema es que yo me pongo violento así. Matías Damián Pérez. Ese sí es violento. Upa, Él es ahí. un muerto. No, es bueno, Nah. es bueno. Es un muerto. Es bueno, Ah, es yo bueno, sé es que- bueno. Él rompe la bola, ese Por eso. central, el que te jode la bola. Central, gel rompebola, muerto. Pero, Yo lo único que me acuerdo de él es cómo no apretó contra Iván Leguizamón en uno de los clásicos. pero todos caen en su juego al fin y al cabo y siempre se saca algún que otro expulsado del otro equipo. ¿Vos? Bueno, en este caso estaría como Olimpia va a jugar con línea de 3, o sea, línea de 5. Tenés 3 defensas. Vamos a dejar uno. Un defensa va a tener que ocupar el lugar del medio campo cuando sea lo de Cerro. Sí. Entonces, ahora mismo lo voy a poner a... Como que juega sus cartas bien. Héctor David, ¿no? Sí. O Barreto.
Es que los dos pierden, boludo. No, pero el No, tema es Héctor que David está Héctor bien. David Martín está es el bien. más sobrevalorado de la historia. Uno de los jugadores que Gol de vi que Luque, es más muchachos. sobrevalorado. En el clásico. Upa, lo azul y último, al oro. Gol de Luque, 89. sí, al 89, gol de Luque. Qué locura. Bueno, para mí entra Barreto. ¿Quién votan? Ey, Matías me parece. Vos sabés lo que tengo con... Sí, pero... Y decirlo. Para mí Barreto. Pérez. Pérez. Barreto es Para mil mí veces Pérez. más técnico. Perfecto, pero perfecto, perfecto. Bueno, Mariquez. ahora vamos con el lateral izquierdo. Sí. En este caso, estaría Abel Paredes. Y en el caso de Cerro, Blas Riveros. Mejor lateral del fútbol paraguayo. Para mí que no hay debate luego. Lateral izquierdo del fútbol paraguayo. Sí, yo te digo el olimpista, Las Riveros. Sí, el olimpista de la River. Perfecto. Vamos De- al medio de campo. Basilea para el mundo. ¿Queremos pasar al medio campo también o...? No, y vamos al medio campo. Dale. Vamos al medio campo. En este caso, en el medio campo, ¿cómo se para Cerro? Cerro se para, según tengo Hay entendido. una duda entre Morel y Piris Damota. Así mismo. Morel y Piriamota es la duda. Y Fabricio Domínguez Huerta. Por derecha. Que va a jugar O sea, como por derecha. Cerro va a jugar un 4-3-3. Sí. Sí, Bueno, pero ponele. creo que Fabricio juega abierto En realidad por es derecha. un sí. 4-4... 4-4-2 más o menos. No. Porque va a jugar con Totín y... A Y 4-4-2. Turbe arriba. Bueno. Totín o Jonathan Torres. Esa es la decisión que bueno, da ¿y duda. quién entonces está? Y ¿A quién en ponen? el medio es Jorge Morel, que es la duda. Y Piris Damota también. O sea, Morel y Piris Damota son Morel la y duda con Piris Gastón. Damota. Bueno, Con entonces, Gastón, sí. bueno, ahí empezamos. Ok, vamos con Piris Damota, Richard Ortiz. Pa. Y hoy en día Piris Damota. Mira que no está en tan buen momento Piris Mota. Los dos no están en A buen mí no me momento. gusta. Los Vos jugadores- sabés que- Para mí, por jerarquía, lo dejo a Sí. Richard. Vos sabés que un jugador que es de mi mesita de luz, para mí que yo como cerrista, siendo objetivo que siempre a mí me gustó, fue Richard Ortiz. Entonces yo por ese lado, porque la jerarquía que te da, y más que varios clásicos que yo me fui ya y vi en persona, lo que significa Richard Ortiz en un superclásico y en cancha, te transmite otra sinergia, por decir la palabra, cuando está Richard Ortiz en la cancha. Olimpita. Entonces, para mí, de hecho, un jugador que yo admiro también, para mí Richard Ortiz. Piris Damota. ¿Curita? Señor Clásicos. 4 partidos al año juega. Richard Ortiz. Ese no está mal, Y pues. eso pues, también para mí es un punto bajo que me hace pensar, pero igual, me quedo con También. Richard para este partido en específico. Ok. Ya que estamos haciendo el del clásico, obviamente. Bueno. Si agarramos torneo, ahí no hay debate. O sea, Después va Morel, ¿verdad? Morel En o realidad Gastón. es Gastón. Gastón Jiménez. Ok, Gastón Jiménez y Quintana. Sí, muchachos. Y no sé. Me hablan de Quintana como si fuese un super jugador. Y Como Gastón, si fuese un Gastón- jugadorazo. Y Y Gastón tampoco está jugando tan bien porque falta Sí. regularidad, pero... Y lo mismo Quintana. Yo creo que. ¿Cuánto gol en la eliminatoria tiene Huguito Quintana? No, vamos, yo le voto a Ya Quintana. lo último. está. Quintana, para zafar rápido. Para mí es Quintana. Para mí Quintana. Depende cómo vea el fútbol. Comparado goles y asistencia. Ha sido el fútbol. Y por muy poquito Quintana. Quintana tiene más gol en clásico que Gastón. Ya. Pero tiene menos clásico Gastón también que Quintana. Vamos por derecha y por izquierda. Ya está. Por ¿Por derecha derecha? y por izquierda. Bueno. Ronnie Redes por derecha, extremo. Fabricio Domínguez. Ronnie Reyes apagadísimo. Fabricio Domínguez no salió de la cancha desde que llegó jugando siempre bien todos sus partidos. Fabricio Domínguez. Por Para lo que mí- significan los clásicos Redes, para mí Redes. Rodney Reyes siempre juega bien Pero los mi clásicos. brother, ¿eh? pero Fabricio Domínguez es el tipo más regular de todo el Y torneo. sí, pero Redes te juega bien. Redes te mete gol estando mal igual. Sí, pues me están hablando ya del fanatismo y de las posibilidades. Yo te digo de la actualidad. No, es fanatismo, es un No, facto. Timo, es decir la verdad. Yo me quedo con Ronald Redes. ¿Sabes por qué? ¿Viste? Porque otra cosa iba a ser. Que ¿sabes ahora- por qué ahora me le- quedo? Fabricio Domínguez Te voy a- hace el otro ahora mejor le- Pero te voy a dar Ahora mi le vas argumento. a Te doy mi retocar a tu argumento cerrita. porque. Sí. No, pero te doy mi argumento por qué. No te Porque he son escuchado dar dos argumento. jugadores que son de características totalmente diferentes. Exactamente. Fabricio Domínguez Huerta nunca fue extremo. Siempre fue extremo. improvisaba lateral y jugaba en el medio, que es su posición natural. Si es que vos le ponías a Iturbe por derecha, ahí sí no iba a haber debate para mí. Y totalmente, Ahí sí. incluso en clásico, Iturbe es un gran jugador. Sí. No, y por eso No digo, marca goles. para mí entre Redes y Iturbe no hay debate. Iturbe No. es muchísimo mejor históricamente y todo luego. Pero contextualmente sí tenés razón. No, y Para por mí eso te es digo, Reyes. porque si vos vas a hacer el debate entre Iturbe versus Redes, ahí sí puede tener un poquito Qué más carajos, qué raro ver a Lucas Barrio como técnico del ¿Verdad? Luque, con todo respeto. Por izquierda. Mira el Ah, animalito. el animalito, papá.
Ah, no sé, en Armelito. No sé. Se merece ¿Por qué te un llora? año más en Olimpia otra vez. Pues marcó un gol. ¿O qué ahora. opinás, Gurita? Él es un jugador El distinto. animalito. Él es un ¿El jugador- animalito? Sí. Le parece a su papá, boludo. Si se pela igualito a su papá. Su papá era un jugador. Vamos por izquierda. Por izquierda. ¿Cecilio Domínguez o Ignacio Licea? ¿Cuál le elegimos? Y cualquiera de los dos le rompe el ojo a todo. Contra Leguizamón sería. A cualquiera de los dos le da mi vuelta a Leguizamón. Vamos a decirle a Cecilio o a Licea, el que vos quieras. Pero, ¿con quién ustedes deciden? Ustedes elijan. Para ustedes, ¿quién le puede competir más a Leguizamón entre Alicia y Cecilio? Y Cecilio está peor. Pero No, no, no. Cecilio no, titular. Leguizamón no le compite a ni uno. O sea, póngale que quiera, gana igual. Cecilio yo creo que va a ser titular. Cecilio suele ser jugador de clásicos. Cecilio. Y Cecilio, boludo, que hoy en día Leguizamón no está bien. Leguizamón, Miguel. Hoy en día Contra Leguizamón no Gamarra está El bien. no, mismo pero- que se le enfrió un poquitito el pechito cuando tenía que meter el penal decisivo para ¿Sabe que ya qué? por fin Por gane. eso mismo sí, Alicia. Ay. Bueno, que no va a decir Cecilia. Le cuesta. Arriba. un poquitito, ¿eh? Bueno, acá pasa algo. Cerro tiene Acá yo Iturbe. voy a tener que poner a Junior Barreto. Y bueno, y Junior Barreto igual pelea contra quien sea. Sí, sí. ¿Por qué? Y porque ellos están haciendo un 4 contra 2 y nosotros tenemos Bien. Inventamos defensa, sí. un hipotético doble 9 y listo. un No, hipotético doble 9 no. en caso de que se juegue un 4 Meté contra 2. nomás a Junior Barreto Bueno. contra quien vos quieras y perdés igual. Bueno, ya sí. No. Bueno, falta vamos respeto. con Iturbe. No, vamos con... Hay que decir también de la que nos salvamos, mi querido amigo Franquito, con lo de Barreto. Gracias, mi querido Olimpia. Gracias por Va a habernos meter. salvado de este tremendo paquete. Va a Que ya meter. está todo ya como no. para ser jugador de A Cerro. meter. Y se quedó para usted. Después Agradecido de esto que siempre. está diciendo, va a meter. Va a Y- meter. Toda la vida, Y no. yo me voy a encargar de hacer el clip. No, tremendo. Agradecido toda la vida. Bueno, Qué grande, Freddy, por las rachas. mira, de Fede siete también. minutos. Saluda a Alex Sí te Alonso. La tenés bien adentro. ¿Qué hace Curitza acá? Gracias, mi querido Olimpia. Hey, Miki. FedEx se hace el ¿Oíste malo. eso? No, pero es una forma de decirlo. Gracias, mi querido Ahí está. Ahí está. Seba Olimpero. Es que no puedes tener la camiseta del Real Madrid y ser cerrista, hermano. Una cuestión de ideología y filosofía. pero ¿dónde dice Cerro eso? es Barcelona y Olimpia es Real Madrid. Yo tengo una historia muy larga porque me hice madridista. De hecho, le conocí primero al Real Madrid antes que Cerro. Pero en serio, no. Es por vender humo. Pero en serio. Espera, ¿qué? Madre, y no, pero en serio. Te cuento por qué. No, pero te cuento por qué. Pero primero le conocí. Yo soy realista. Yo voy a contar la verdad de mi historia. Claro. Porque yo no voy a inventar algo que no es. Yo le conocí al Real Madrid primero antes que Cerro. Y le cuento por qué. ¿Quieren saber por qué? ¿Por qué? Porque mi abuela, por cuestiones de la vida, se fue a laburar a España. Sí. Cuando yo era chiquitito, cuando yo tenía 4 o 5 añitos. Ok. Y bueno, entonces lo que hacía mi abuela, trabajaba con sus patrones, su patrona, eran socios vitalicios del Madrid. Y fanáticos, vivían a 2 cuadras de la cancha del Santiago Bernabéu, todo eso. Socios vitalicios. Entonces, ¿qué pasaba? Que mi abuela me enviaba regalos a mí cuando yo era chiquitito. Me enviaba millones así de afiches, folletos, imágenes, todo lo que tenga que ver con Real Madrid. Literalmente le conocí primero al Madrid. Pero me hice cerrista por mi papá. Mi papá fue que me hizo Cerro a partir de los 6, 7 años, por ahí, cuando empecé a tener noción de lo que es Claro. el fútbol, obviamente. Entonces, por ende, yo le conocí primero al Madrid, por eso soy madridista, ¿verdad? Me gusta el Club Real Madrid. Obviamente que no voy a llorar, va a decir Real Madrid pierda una Champions comparado con Cerro, eso, ¿verdad? Obviamente. Pero te digo nomás que es así. Toca pegue Made in Chacarita, yo, bro. No, banco. No, pero es por eso. Tiene un trasfondo que No, le cuento. Yo no voy a inventar. Yo no voy a inventar. Yo digo lo que es. Yo no voy a venir a vender humo. Yo voy a contar la realidad de mi vida. Así nomás. Así nomás. Yo no banco. ¿Qué pasó, Franco? Curita, pero buenas noches, pasión. ¿Cómo andamos, Roma? ¿Todo bien? Tipazo, Roma. Bueno, ¿y qué falta? Íbamos con esto. Barreto Quien sea, pierde Barreto. O sea, pierde Barreto. y bueno, eligen ustedes. Pero Totim. ya estamos en la delantera. Totim, Y no, está gastando un No. cartucho ahí, boludo. Pero vos sabés que- un cartucho ahí, boludo. ¿Por qué no Pero le- vos sabés que tranquilamente le puede competir en cabeza a Barreto a Totín por lo malo que es, boludo. no, sí, acá en los dos. Pues Totín le gana. Pero Totín por la posición nomás. Pues no le comparás tampoco. No, ¿Por qué no le vos comparás sabés a que Totín no, con Seada Ferreira? Porque ahí le metí Iturbe. Si me decís Guarda bien tu carta. Totín Barreto, yo creo que ahí... Para mí Barreto no es más que Totín. Pues no puedes ni comparar, por eso Por no ya eso, gana. eso es directamente. difícil. Los dos tienen la misma cantidad de goles. Sí. ¿Cuánto No, tiene Barreto? ¿Cuánto tiene Barreto? Y la misma cantidad de goles que Totín. ¿Cuánto? Dos. Uno tienen... Dos en Olimpia. 2 en Olimpia. Y Totín también. Totín es delantero. Barreto un central. No comparen, disfruten. Para mí Barreto.
Para mí, Totín, como jugador, es un gran ¿Sea central. Ferreira o Iturbe? Sebastián Ferreira. Sebastián Ferreira. Iturbe. Y Turbe. Ya Vale. te dicho, a ver este clásico. ¿Cómo? ¿Sabes lo que hace este clásico? Seba Ferreira. A mí me da miedo Seba Ferreira. Sacándose el short enfrente al norte. Sacándose el chorra. Pero sí que Seba Ferreira es tan buen jugador. Al comienzo. Es ¿No un será que crack. un poco ¿Y sobrevalorado? por qué? No, está volviendo Al- una lesión, ¿eh? Al comienzo. 3 partidos, 3 goles se lesionó. Es complicado volver de una Empezó lesión. bien, empezó bien. Volvió Eso sí. y. Por una cuestión del momento del equipo también. Y encima, él cuando estaba jugando estaba de Facundo Zavala y todos los centros le ponían en la cabeza. Porque Seba Ferreira cuando salió de Paraguay, papacho, Apuntaba. no podemos comparar con Iturbe con la carrera que hizo saliendo de Paraguay. No. Ahí está la diferencia. Pero tiene nada que ver. Ahí se igual. nota de repente la jerarquía de cada jugador. Afuera, de repente donde hay más competencia, en Europa. En el caso de Iturbe, por ejemplo, que tuvo un buen paso por la Roma. Fue figura en su momento ahí. Mira el animal. Dime el animal. Sí. El Animal Quintana. Qué parecido que es, boludo. Son igualitos, boludo. Igualitos son. Tiene... ¡Opa! Impostor. Me mostró algo la cabra. Tenemos impostores. ¡Opa! Tenemos impostor. Estoy cansado de tu robo, Franco. Yo te voy a eliminar por oficio nomás ya. Voy a votar por vos. Todas las partidas. Ayer Estoy te cansado. cagaste Ayer en me mí. robaste gamarra. Ayer te cagaste en mi Un audio. Gamarra. Yo vi cómo mandaste el audio acá. Acá yo estaba. Ahí mandaste el audio. Dios mío, curita. Gamarra. Por eso la justicia está como está. Gamarra. Y vos se ríe la cara. Vamos. ¿Por qué van a saber? Estos muchachos no se levantan a laburar temprano. A ver. Ey, ayer la rompiste vos. O sea, que me fui a casa y... ¿Viste otra vez? Sí, uno de los perros vino a casa y me dijo, che, vamos a ver el programa. Viene. No la vi así, ¿eh? Concepción, Uruguay. El impostor, sí o sí. Tiré, pero de la galera, amigo. Gracias, cabra. Bueno, Gran bajen toda la cabeza, muestra primero Sebas. Muestra primero Sebas. Bajen toda su cabeza, avisando Sebas cuando yo entrar y muestra Franco. Yo la aviso en serio. ¿Listo? Voy yo. Pues yo quiero jugar sangre contra el impostor. ¿Qué? ¿Vamos a caernos? ¿Vos sos el impostor? No. Ya. Métele. Impostor, ¿listo? ¿Ya? Sí, señor. Bueno, puedo jugar con la cabeza, tipo pensando bien lo que vamos a hacer. Claro. Tipo, No, es que no, hay que regalar y nada, boludo. Porque Tipo, hay que regalarla. El Rebúsquense tema con es la cómo palabra. no regalar, boludo, a este Rebúsquense jugador. con la palabra, pero que sea entendible. Si quieren, arranco yo. Arrancaba hoy. Sí, pueden va. ahí. Con Ah, vos, sí, con voy vos. yo. Se Bueno, puede ir con ustedes. bueno. sí. Arranco yo. Rebuscada, pero no tan rebuscada para que sea entendible, pero sin regalar. ¿Cómo, Mujer. ¿Cómo puedo hacer para no regalar? Mujer. Mujer. Es buenísimo. Bueno, atiendan perfectamente lo que voy a decir. Este es para confundir al impostor. No vas a ver. Caricatura. Ya está. Yo la agarré. Mm, Voy a decir yo. Adelante. Lo de Franco me convence, pero lo de. Vos sos un gran impostor, ¿eh? Te Me convenzo. con- no, me está convenciendo. El de Franco me para convenció, mí, pero el de él. Pies descalzos. ¿Puedo cambiar? No. Espera, Y pie espera, descalzo. Hugo. Su presentación en un club y Espera, espera. Adelante. Espera, no voy a regalar. No real, ¿eh? No vas a ver. Acá está el impostor. Ahí está el impostor. ¿sí? Ucran- ¿Sí? Guarani. Dale. Piénsenla. Ok. Piénsenla. Decí nomás ya sí soy. Indígena. ¿Pero por qué se ríen? Piénsenla. Piénsenla. Para mí que es, vos sabés que lo de Coque no me está convenciendo. Lo de Coque no me está convenciendo. Hace rato que estoy pillando. ¿Sabes qué? Dale, espera. Sigue jugando todavía. ¿Cómo? Sigue jugando todavía. No, eso no podemos hacer. Entonces ya van a sacar. Yo voto por Seba. ¿Por qué me van a votar? Pero piénsenla, tengo razón. ¿Saben a qué me refiero? ¿Saben a qué me refiero? Es por el tema del paso del club. Es por el tema. De eso tiene que ver.
¿Viste? Yo le confundí, pues. Con pies descalzos. Sí. No. Y yo le dije Guaraní. No. Guaraní. No, yo no dije por eso. O sea, Voto por Seba. Yo lo otro sea. No. Sí, soy yo. Esa es la mierda. Pensaste- Jerry Mina era, boludo. Jerry Mina era. Casi, no. Yo pensé que era Romaña, Romaña. ¿viste? Hijo de puta. Yo pensé que era Romaña, boludo. Amigo, encima. Por Guaraní decía. Por guaraní encima indígena. Yo dije caricatura por Jerry. Dibu. Por Tommy el Jerry. Dibu. Ah, Pero hicieron bien, Yo pensé por el volvieron Dibu. todito. Yo Ahí, pensé por el Dibu. ahí yo cuando él dijo eso, me salvé, dije, boludo. No. Porque yo me acuerdo que Romaña siempre caminaba descalzo, previa, y justamente estaba en super clásico. Entonces, previa a los clásicos, caminaba descalzo en la cancha. Entonces, ahí cuando pie descalzo dijo, me vino a la cabeza, lo primero fue Romaña. ¿Viste? Masterclass. Y también Jerry Mina, que de Barcelona, ¿verdad? Claro. Pero bueno, ya está. vos también. Casi. A vos en Alex Salón. Yo tengo un par de amigas. ¿Qué? Sí, yo conozco un par de amigas. Ah, sí, yo también. ¿Vos Yo sabés? también. ¿Quién es? Sí, yo también, Alex Alonso. Capaz la misma. Ese ganó, empezó a ganar plata, boludo. Ese tiene su historia de superación. Te habrá que dormir en la plaza, después bin a todita. Sí. A ver. No, yo me fui una vez a la cancha y estaba bueno, nada más. No, mucho. ¿Con qué letra empieza? Sí. Eh. Sí. Emoción mal me mira vos. Bueno, no ¡Vamos! revise todavía. ¡Eh! Baje la cabeza, muestra curita. Ya primero. revisó, Curita. Impostor Baikue. Su cara ya me lo dijo todo. Mira, yo tengo un espíritu. ¿Ya? Listo. Curita el impostor. ¿Yo? Cuento, acabo de ver en Twitch. Ya. Porque hoy te reís. Listo. Listo. Bueno. Estamos. ¿Quién empieza? Bien, ustedes Yo quieran. empiezo. Dale, y vamos así. Arranco yo. Ahí se ve tu Se está viendo tu impostor, papelito ahí. Tu idea de impostor. No, ese es el de hace rato. Tu impostor se ve ahí. Ah, porque vos sos. Arranco yo. No. Silencio, respeto. Lesión. Perfecto. Lesión. Bueno. Esto es lore de Pasión Estudio. El rayo. Excelente. Es buenísimo. Conozco. ¿Qué vas a conocer? Conozco. Coquito. Lo matamos otra vez, Seba. No, Parece que sí, sobrevalorado. ¿Pero por qué se ríen? De todo ya sé yo no vaya impostor, pero... Vamos, sobrevalorado. Sobrevalorado. Tengo razón. Van a ver. Espera. Ya está, le voto se va. Vamos, listo. Ya está el Te votación. votó a Seba también. Diga, pero yo siempre voy a ser impostor, bien. Puta madre, boludo. Sobrevalorado. Palito Pereira era, boludo. No, yo ya estaba pensando en otro jugador. ¿Quién? El rayo. No, yo estaba pensando cuando dijo el rayo y me confundió todito. Yo pensé en Mateo González, jamás me vino en la cabeza. Lore de Pasión Estudio, Chat, papá. en breve tenemos que regalar las entradas ¿Cuánto queda? del clásico. En breve. Y 45 regalamos. Dale, en 10 minutos regalamos. Hay pero un impostor más. Ahí viene impostor. Hay uno más. Hay uno más. Pero que no le toquen a Seba. Pero ¿por qué pues. siempre me dan a mí, boludo? Que yo estoy tratando de sacar los jugadores siempre, boludo. Marco está cobrando un dinero. Marco estaba haciendo canje. Último, ya estamos. Opa, una mujercita. Opa. ¿Y? Pásame por tu lente, curita. Bueno, no. Ese. Sí, ya lo sabes. Eh. Excelente. No. Se avisa bien ya si vamos a cambiarte. Sí, por ahora. Se quiere ir. Se quiere ir, ¿qué se quiere ir? Dale, No puede ser. mostrate va primero. Dale. Muestro yo primero. Sí. Sí, pero el papelito no lo ves.
botón. Por fin, bro. ¿Cómo se regala aquí? ¿Ya? Dale, Franco. Sí, boludo. ¡Hatriki! Se regaló, no puede ser. ¡Ey! Cobrita, bandido. Ya digo que hablo contigo. Cobrita, le dije. Cobrita, le dije. Dale. Ah, yo sé. Ya. Listo. Bueno, ¿quién empieza ahora? Pues este no, es muy regalable este. Vamos a no regalarle a Seba. Sí, ¿Qué- pues. qué- No, pero ¿por qué yo siempre voy a hacer ¿Y boludo? sabe Primera qué? vez que no soy Que diario. arranque Seba entonces. Que arranque se Ya arranca yo. Dale. Ya arranca yo. ¿Por qué se ríen? ¿Cómo voy a decir para que usted no me voten, boludo, a mí? Dios mío. Bueno. 2014. Ma, ya regaló. No, hay mucho. No. Hay mucho. ¿Cómo que es? Decí, tu turno, papi. Aire acondicionado. Qué manera de regalar. ¿Cómo que es? No, ya. Regaló todito ya. Dale, decí. Es verdad. él No, está no, pensando. decilo rápido, Decilo, decilo, Coque, rápido. O si no, sos vos. ¿Vos no No, dices, me- amigo? ¿por qué tenés que pensar tanto, ¿Vos no Coque? dices? 007. Y cachonio. Vos. Voy a decir nomás ya. Es inteligente No, de Coque. claro. Sí, sí, sí. Voy a decir. Sí, curita, que sí, curita, que sí. Curita. Uruguay. Que es. Pensalo. Uruguay. El año que dijiste. No, yo sé. Yo ¿Coques? te paso. espera. Coque, ¿vos o Coque? No. ¿Sabes por qué, Coque? ¿Sabes por No. qué, Coque? Porque Franco regaló. Franco, No. vos regalaste Sí. demasiado. Aire acondicionado, no dije. Sí, No, claro. y ahí ya vinculó yo ya no con el... entendí aire acondicionado y yo sé cuál es el jugador. Así que déjense romper la bola. No, yo dije vos sos, Coque. 007. Mira, Vamos a Es muy algo. evidente. No. Ya, Vamos a Es muy algo. evidente. Vos sabés que vos no sos y que yo no soy. Y yo tampoco. Sí, es muy evidente que no. Nosotros dos es muy evidente. Vamos a echar El la impostor Coque. está... ¡No! El No, impostor... no, Seba, vení ¡Es acá. este idiota! Vení acá conmigo. Y si no es Coque, le echamos a Franco. ¡Ay! No soy yo, no soy yo, por favor. Pero me hizo dudar también. ¿Será porque Curita es demasiado inteligente para sacar rápido? Sí, vende humo, Vamos a hacer amigo. lo siguiente. No Vamos a soy, echar- no soy yo. espera, Yo no soy. Espera, ¿sabes qué? Vos dijiste bien, No, vos dijiste bien. vamos a hacer algo. Coque, es Coque. Écheme a mí. Si no soy yo, este. Vamos a echar la Así que curita écheme primero. a mí. Vamos a echar la curita Écheme primero. a mí. No puedes caer en esa manipulación de echenme a mí. Bueno, o vamos a echar la curita primero. Yo le echo curita. Vamos a echarle a Coque, por favor, te pido. Yo curita después Coque. Yo no soy, vos no sos. Coque, es Coque. tema me está haciendo Él sacó dudar. aire Igual ganamos. acondicionado. El tema me está haciendo dudar. Regalaste también vos. ¿Cómo después de 2014? Es mi puta shirada. Yo ¿Vos por qué solamente votás? voy a ¿Vos decir qué? algo. Coque, No, espera. Coque, Coque. no, Coque. Escucha, Vos para no Votá pensaste por demasiado. Coque, por Escucha. favor, votá por Coque. Escucha, Curita, escúchame algo. Haceme caso. Cuando Curita es el impostor, siempre se pone así. Y se agarra conmigo. Es Coque. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a No, estar la échame curita a mí, y por después favor. Coque. Échame a mí, yo quiero. Vamos a hacerle caso. Sí, ¿verdad? Vamos a hacerle Vamos caso. a echarle, vamos a echarle. Sí. No, a Échame a Coque. mí. Yo la tu curita. Curita. Sos un idiota, Franco de Rosa. ¿Vos yo era? le- ¿Vos era? No. Dale. ¿Y quién? Yo quiero que te quedes bajo, porque me encanta ver cómo sufrí, porque yo ya sé que soy el impostor. Yo no soy- Y le Él voto a Sebas. Votale a Sebas, dale. No. Y así va a ser 2-2 y se juega una ronda Bueno, más. le voto a Seba. Ahí está, una ronda más. Uno de dos, Una ronda Uno de más. esos dos es Es Franco. Coque. Muy evidentes. Te doy mi palabra. Te doy mi Colombiano. palabra. Seguimos. Colombiano. Yo voy a decir, camiseta que está acá puesta en el estudio. Hay millones. ¿Camiseta? ¿Qué? Y la que tiene el Seba, boludo. Puta madre. Está puesta en el estudio y dijiste ridículo. ¿Vos? Rápido. Número 10. ¿Vos? No sé si decirla así, pero Cualquier vamos a cosa me regalar. vaya a decir. Dale, vos no sos. Vos no sos porque fuiste primero. Real.
Rebota, curita. Es Coque, por favor, te pido. Franco, ya, pero saca. Franco. Ya sacaron. Franco, es Coque, Franco. Él es Coque. Es Coque, Franco. Por favor. Franco, es Coque. Por favor. Después echame a mí. Bueno, Coque. le voto a Coque. Yo le voto a Coque. Yo le voto a Coque. Después le echamos curita. Después le echamos a Curita. Bueno, Otra cosa. ¿cómo voy a gozar ahora cuando la Nacha Curita? Te lo voy a decir. Vos Vos Yo no sos. soy. Vos sos. De- Yo Yo no le voto soy. a curita. No. Ah, en una Curi- ronda más. ¿En serio no Oye, sos? Astaño. Claro que no. Ay, Pero es ¿en muy serio? evidente. Ya hay que votar nomás ya. ¿En Le voto a serio? curita. Yo le voto a Curita. Va a ganar Franco. Yo le voto a Curita. ¿Vos le votás a Curita? Va a ganar. ¿Le votás a Ya Curita? está, curita. Morite. ganar Morite. ¡Ganó Seba! ¡Campeón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos! ¿Qué? Miren, gracias producción, les amo. Qué idiota que son ustedes también, la Ustedes puta son que unos lo parió. estúpidos, boludo. Son estúpidos, Dan, por Dios. Gracias producción, Qué vamos. hijo de puta. Fiel a mi historia, papacho. Fiel a mi historia, Madrid, robando, Qué vamos. ojete, boludo. Vamos. Miren, muchachos. Qué Miren, ojete, boludo. Llegan a hacer clip y eso le da pega a todito los trae. miren, producción, miren. A todito los trae. Pista 2014. El Ay, único que pone pista acá es chileno. El único que pone pista. No, que puso pista fue Gracias, Pablo, producción ¿cierto? hermosa. Me encantó verle cómo se peleaban entre ellos y yo acá ya salvado totalmente. viejo. Era la mejor sensación de mi vida. Nunca me voy a Encima olvidar de le eso. salió Claro, a lo Real Madrid, Nunca voy a olvidar. 3 veces le salió impostor a este tipo. Encima las 3 veces me toca impostor, viejo. ¿Qué onda, viejo? Boludo, yo no tengo duda. Vos apretás con una cabra, vos. No. Bueno, vamos a regalar las entradas. Y después jugamos uno más. me pone, boludo. En el chat. Qué locura. ¿Cómo Qué te van a locura. Ustedes se empezaron a agarrar Estaban entre matando. ustedes. Este estúpido, boludo. Entre ustedes se estaban matando un de burro. Yo el primero, justo al primero que le ponen pista de Dan, que manga de estúpido. Bueno, chat, pasión clásico. Hashtag pasión clásico. ¿Puedo participar yo? Hashtag pasión No, ni hagas chiste británico, tío. No. Mírame. En serio te digo. ¿Cómo? No, era el de Twitch. ¿Y dónde pusiste? Y bueno, y vayan a YouTube, ya está. Hija, qué paja. Vayan a YouTube un ratito y sorteamos y vuelvan si quieren a Twitch. Vamos a YouTube, vamos a sortear ahora. Boludo, que baila que. Ni calma. Vamos a YouTube. Pasión clásico en YouTube. Gracias, Pablo. Pasión clásico en YouTube. Les mando el link. Ahí va Diego Arturo. Va comentando. Dale, muchachos. Todavía me la agarran ahí. Qué ladrón. Ganó a los cerros. Gerardo Ángel. Pero es increíble. Ale Alonso. Perfecto. Es increíble lo que pasó. 3 veces me tocó impostor, bro. 3 veces. Y encima que yo di la vuelta revolteada para que por fin no me... Contá ya tu secretito con una cabra. Pasión curita. Estaba destinado a que gane. Estaba destinado. Todo. Entonces el domingo mañana vamos a ganar y el domingo también. Dale, muchachos. Escriban Guillermo pasión CCP, clásico. la tenía adentro, Guillermo. Pongan pasión curita plana en Twitch. No te metas vos. Vos sos mi nena. ¿Cómo? Regalamos 5. Escriban. 4. Escriban. 3. Hija, vos. 2. 1. La cabra elige. Uva. Echeme un pasión lento, eligió la cabra. Y vamos a cerrar si querés. No, mentira. ¿Quién ganó? Curi. ¿Quién ganó, cabra? Luis Felipe Pavón Ayala. Felicidades, hermano. Le faltó- Comunicarte con nosotros en Instagram. En Instagram. Faltó poner el número de celular. Ahora mismo comunicate con nosotros en Instagram. Ya tenés tu par de entradas. Va a haber algo insólito, Felipe. ¿Felipe se llama? Sí. Va a haber algo insólito. La olla va a estar llena, ¿eh? Felipe, al Instagram de Pasión mandás screenshot de que sos vos y ya está.
Ahí avisarle a Marcos. ¿Cómo le van a poner pista? Pero ¿por qué me miran mal a mí, boludo? Yo creo que tengo la culpa de que me toque a mí. Ha sido bien Pero tirado. pero ya a mí fue lo mejor de mi vida, les juro. Verle cómo se putean entre ustedes. Me engañaste, boludo. Fiel a mi historia, madriguita, papacho. ¡Vamos! Ese es el primo de Curita. Dice. ¡Vamos, vamos! Qué robo, amigo. Pero ¿qué iba a pasar si te tocaba a vos, Coque? ¿Cómo ibas a estar ahora? Iba. Ahí está la doble vara. Iba a sacar un clip hoy a la tarde. Ya, ella iba a sacar todas sus redes sociales. No, ayer yo creo que gané el mejor impostor de toda la fecha y todavía no sé. No, el mío fue. No, el de ayer le No, padre a no, todo. el mío, el que saqué de Yamal fue el mejor. Eso fue de pedo, la. Eh. Muy pedo. Mientras más practicas. Ahí la cara otra nomás. Dios mío. Hay más, hay más. No, ¿y entrada no hay nomás? ¿O ya Un está? par nomás. Un par nomás. Y otro en redes, así que está en todas las redes. Ok, otro impostor. Ahí tenemos otro impostor. El público quiere más impostores. Pero yo creo que el último papelito hay que darle a Seba ahora. Qué puto robo. Yo no tengo la culpa, bro. No, yo. Me va a tocar otra vez. Curita impostor. Curita impostor porque empezamos. Ahí está, mira. Vi una letra y ahí. Curita bueno. impostor. La voy a revisar todavía. Espera O nomás. sea, Vamos, abajo. Último. ¿Quién muestra primero? Yo. Curita primero. Franco. ¿Quién? Vos. Curita voy yo, Franco y Seba. Ah, chate seguita. ¿Qué pasa? no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Listo. Voy yo. Listo. Ya. Seba. Otra vez. No parar no se va. No es simpático. Qué rabia que me da. ¿Ya? Ya. ¿Ya? Ya. Dale. ¿Por qué vos te agachaste otra vez? La costumbre. Vos tu favorito se agachó. Bueno, ¿quién empieza? ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Yo, pura familia. ¿Qué dijiste? Pura familia. Profa. Ah. ¿Y para ahora? Seba. Igual. Como quiera. Adelante. ¿Qué? Me voy a regalar. No puedo. Puedo decir una posición específica. Delantero centro. Tony Sanabria. Bien, bien. ¿Actualidad, Bien, señores? Bien. ¿Actualidad? Emma, yo voy a decir algo. Para mí es Sebas de vuelta. Yo le voto a Coque. ¿Y sabes qué? Me quiere matar. Tiene Me quiere una matar, pista Franco. otra vez. Escuchame, me quiere Pero matar yo voy porque a yo siempre decir salgo. algo. ¿Sabes por qué me quiere matar? Yo voy a... Porque yo muy Ah, no. específico lo que dije. ¡Es Coque! No, pero espera, yo no dije todavía nada. Demasiado show, hermano. Yo te No, conozco. Banderín. Me Es quiere matar Coque. a mí, ¿saben por qué? Por el tema que yo salí siempre. Es Coque, porque. Yo Vos hablar mucho al pedo, yo te voy O sea que puede que haya. ¿Cómo voy a sacar, boludo? te estoy Pero, contando pero que bueno, Coque. pero, ¿qué ¿Vos qué dijiste? dijiste al comienzo? ¿Qué dijiste vos, Coque? Banderín. Banderín. Sí. Ah, se entiende. sí. Se entiende, pero. Se entiende. Pero, amigo, ¿cómo iba a sacar? Pero te pregunto, vos dijiste... Con él el de dijo Curita. Con el mío el de Tony Curita Sanabria, acá. Pro familia. ¿Vos qué dijiste? Yo dije delantero centro. Es la posición. No, sí, se puede sacar la... Es Coque. No soy yo. Le voto a Coque. Yo quiero No terminar soy ya yo, esto. amigo. No soy... Al pedo me van a votar porque literalmente van a tener una oportunidad para que el impostor gane. Voten. Voten o me da. Pero vos sabés que yo no estoy sacando lo que dice Franco, lo de tema de pro familia. Sí, pro familia. Yo no estoy sacando eso. Es que ¿Qué? ¿Por qué? Tipo, Yo sé que Curita no es. guarda, En su ojo le leo. guarda relación directa. Hay con- un lore, hay un lore. Guarda relación directa con el. No, que no quiero decir tampoco, ¿verdad? Yo sé que Curita no es. Yo estoy dando entre estos dos. Pero principalmente dudo No, de yo- Coque. yo dije Porque- la posición sí, exacta. Sí, tenés razón. Ahora te Yo dije la habla, posición exacta. ¿Cómo voy a granea. pegar? Carla. Delantero. Es que, bueno, está bien. está bien, una posición Da igual. exacta. Sí, yo- O la sacó de una o no sé, pero Yo le dije- voto a Coque, yo dije fala algo mucho, yoga poco. específico, amigo. Dije algo súper específico. ¿A quién le votaba Curita? Votan por. El tema Yo me quedo es, yo el tema Poncio es que Pilato no me voy a pudo- aplicar. pudo haberlo sacado. Lo del tema de pro familia seguramente Coque habrá sacado ya. Y por eso sacó Y Banderín. pues yo no sé eso. Y porque la posición que dije yo y con lo que vos dijiste,
Capaz la sacó. Yo creo Y que... votá. Y para mí, está entre Franco y Coque, pero me voy por Coque. Yo ni arranqué. ¿Vos? Yo voto por... Bueno, Coque no le Ya salió. ganamos, muchachos. Yo me voto a mí mismo y no soy. Franco. No, yo no sé. Es pro familia. Bueno. Vale. Delantero. Vos sabés que yo no estoy logrando sacar... Y si nos sacás, por eso vos. No, yo te digo por el tema de lo que dijiste. No hay No, pita. espera. Ah, por favor, los que no son, jueguen bien ahora, boludo. Jueguen bien. No voy a aguantar que gane un impostor, boludo. Pues me sacaron al pedo, amigo. Así que piensen bien ahora las palabras que Pues van a ya se decir sacó el jugador. y digan. A no ser de que él lo sacó. Y yo sí, porque dudó muchísimo cuando yo dije lo del Tony, boludo. Black Beetle. ¿Conoces el tema? Sí, pero yo ¿tu turno o mi turno? ¿Conoces el challenge del tema? Sí, sí, sí. ¿Cuál es el challenge? El del... Sí, exacto. ¿Quién es? ¿Yo o él? Yo. Premier League. Puta. Y bueno, No es simpático. vamos a decir... No. Vamos a decir entonces ya nobleza obliga, ¿verdad? Vamos a decir Red Bull. No, pues ese ahorra. No, es imposible que sea yo. güey. Es imposible si estoy tirando prácticamente lo que es. Yo dije pro familia. Él dijo... Delantero. Delantero centro, digo. Delantero centro y dije Premier League. Vos no puedes haber sacado con pro familia delantero centro. No. Sí, pudo haber sacado. ¿Cómo Tony Pío? Sanabria. ¿Cómo va a sacar? Y Tony Sanabria dijo. Sí, pero yo Boludo. dije pro familia, él dijo delantero centro y ya dijo algo más específico. Yo le voto sea. No, yo no soy. Yo Te vas le- a arrepentir, Franco. yo Te le vas a voto a arrepentir, Ceuta. Franco. No, Yo no espera. soy. Yo no soy Franco. Te juro por mi mamá, No, por mi boludo. vida, que yo no soy. Te juro. Te juro. Delantero centro pudo haber pegado. ¿Sabe por qué yo no soy? ¿Sabe por qué yo no soy? Porque yo dije la posición específica y lo que saben del tema de ese jugador que no Los son que impostor. saben del tema de ese jugador. No, lo que no son impostor Franco, tienen que acertar por favor, con lo te que pido. dije con los segundos Franco, de Premier League. Por favor, te pido. Yo prefiero hundirme, Por pero favor. eliminar a la curita. No te puedo creer, boludo. Por favor, no. Va a ganar otra vez. Vos pero no te Yo estás dando prefiero cuenta. perder, pero sin curita. Vos pero no te estás dando cuenta. Por favor, Franco, por favor, te pido. Vos- No sé por qué no le estoy también. El tema es que hasta ahora todavía no me convence Franco. Eso es lo que a mí me Y picha. votame. No. Todavía no me convence Franco. Franco, no sé. Franco. Todavía. Porque si ¡Ay, que- impostor! ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque si yo fuera el impostor, yo le votaría a Yakurita. Gano. Claro, ¿Está? nobleza obliga. Pero espera. Vos le estás votando a Curita. Yo le voto a Curita y gano y ya está. Si yo fuera impostor. Este juega muy bien. Qué puta jugando idea. muy Pero, bien, es asqueroso. tengo no Tienes razón. ¿Y vos sabés quién se apuró mucho en votar? ¿Quién? Franquito fue el que apuntó. Ay, pues yo arranqué, boludo. Franco. Franquito fue. Yo arranqué con la... Franco. Yo hace rato te estoy teniendo en el ojo, Franco. Aquí, Sos no vos pongo la nomás. cabeza. Y Curita también. El tema es que Curita sabe jugar muy bien. Yo le hijo voto a de puta. Seas. No soy yo, muchachos. Si Es tiré que la vos posición. ahora te metiste en mi cabeza. No, bro. pero yo. Es imposible. Pero es imposible que sea yo. Es imposible si yo dije la posición exacta del jugador y dije algo muy, muy específico del jugador. ¿Vamos a y votar o no? Dije Premier League. Dije muy. Prácticamente es exacto. Exacto. Y ¿saben a qué me refiero con Votá, Premier votá League? y yo voto último. Voten. Vos Yo me votás voy- último. yo- De Ah, más. él yo- quiere tener la... Yo me voy por Franco. Él quiere tener la... Matame si querés. Yo voto por Franco. Yo no era. Ganó el impostor. Qué hijo de. Te dije que era. Y vos no me haces caso, amigo. Te dije que era. no te ¿Cómo puedo. sacó el Te hijo dije de- que era. Y le dije Paz, que a mí era. lo dijo Tony Sanabria. Es muy evidente ya pro familia y delantero. Sí o sí. Que era muy evidente, amigo. Te ¿Sabes dije. qué? Él dijo delantero y el primer 9 que me vino en la cabeza fue Tony Sanabria. Y solté. ¿Quién era el jugador? Bardi. Era Bardi. Bardi. Bien. Y ganó. Reactivame el chat, porque quiero aplauso. Dios mío. Qué locura. El tema que me hizo pensar Tony Sanabria con el tema de su actualidad y todo eso. Claro. Y me hizo pensar ahí. Podía haber sido. Traté de buscar a algún lado, ¿verdad? Y él juega con Tony Sanabria ahora mismo. Bardi. Bardi, y sí, justamente. Qué locura. ¿Y cómo hiciste? Bro? Por el Pro Familia, el único Pro Familia así grande que rompió un puto banderín con la pierna fue Bardi. ¿Ahí Bar? ¡Ay, Bar! ¡Aybar! Amor. ¿Qué pasó? ¡Aybar! ¿Miró? A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué Miró Aybar? algo. A ver. A ver, Miró algo, pilló algo el árbitro. Estuvo ver. relojeando. a ver, a ver, a ver, a ver. Nah.
inchequeable. Ok. ¿Por qué se hacen los Quique Casanova? ¿Qué te dijo? ¿Qué Yo no se- escucho. Espera. Por favor, poneme de frente de la cabra. Yo no escucho, muchachos. ¿Qué pasó? A pleno. Espera. Pero se hacen los Quique Espera, Casanova. a pleno. A pleno. Repetá la voz que va a la Pleno. voz oficial. Hay revisión de bar. De- Hay revisión bar. Dios mío. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Como quien desacreditar es una Pero cosa. Ana. No se te ve, Nico, que al pedo hace eso. ¿Para qué show se hace si no se te ve? ¿Para qué ver más show y te pones frente a la tele si no se te va a ver? Mira, yo te voy a decir una cosa. Desculeo no hay. Pero igual me están Adelante. difamando. O sea, ustedes tienen que entender que esto puede tener repercusiones legales. La cabra. Apuntale no puedo a mi amigo este que está pidiendo, por favor. Se la apunté. Hay revisión bar. Poner la cámara de Coque, está como loco y yo por su cámara. Pero pongan pues, señores. Ahí está. Ahí ya no va a salir vos. Ahí ya no va a salir vos. Canecha. Qué boludo que... Ahí está. Vea. Ahí quiere ver la imagen. Hay revisión bar. El AVAR Está es... Coquiva frente a la pantalla. A ver. Bardi. A ver. Saca al jugador. A ver, poneme. Dios mío, qué inchequeable que es esto. Ok. On-field review. ¡Mirando! ¿Qué ¡El voy a monitor! mirar? ¡Mirando el Estoy monitor! con- ¡Se anula! Mirando el ¡Se monitor. anula! ¡Está ¡No está mirando! ¡Chao! ¡Está mirando monitor! ¡Ahí está! No, Se quiero le que venga la pilló cámara todito. conmigo. Quiero que venga la cámara conmigo. Quiero venga la cámara conmigo. No. Esto Ahí es un está robo. mirando Esto es un enfrente. robo descarado. Está mirando enfrente, Es un se robo anula. descarado. Venía pleno conmigo, Se no me dan anula. de todo. No. Esto No, es un se robo anula, descarado. se anula, Y muchacho. esto no va a quedar así. ¿Sabe por qué? ¿Y sabes qué? Hay un monitor enfrente de nosotros que nosotros vemos todo lo que sale en cámara. Yo y le- él estaba viendo No, eso. no. Él estaba viendo Yo cuando le- hizo ese me gesto. retiro. No, Muchacho, yo me le retiro. desculeo no está. hay. Porque era muy Desculeo raro, hay. era muy Me raro están que saque robando, lo de estoy Tony, con era los muy ojos raro. cerrados. Roba, curita. Estoy con los ojos cerrados. ¿Sabes qué, cabra? Bueno, Fiel a la historia ¿sabe qué, olimpista. cabra? por favor, No, me a está... pleno conmigo. Chao. Fiel a la, legal. Pelotudo. fiel a la historia olimpista. No, me están Bueno, robando. igualito, Me están igualito. robando, Por me están favor, robando. silencio. La decisión- Después de la revisión bar, existe. Mira, es como se prenden para la pelotudez, es una cosa de loco. Yo no voy a aceptar esto, No mire. Pobrecita la gente del chat. Jamás. Después de la revisión de bar, De bar. podemos apreciar que el jugador que viste de camiseta cremita estaba mirando la pantalla. Se anula completamente el impostor. Y ganas el SEO al día de hoy. ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? Sí. Señores, de culeo no hay, Sí. El clip va a estar, y me robaron. Pues yo tenía los ojos cerrados, se puede apreciar, Se Los puede ojos apreciar cerrados. claramente. Pero Yo- ¿cómo vamos a fijarnos que si tiene? Pero justo hace esto. Espera, ¿cómo? No, para. No, pero ¿cómo justo hace esto? Son todos mis hijos y son unos cogidos. Pero, es pero la si te realidad. escondes, puede hacer esto Y sabes que tranquilamente. ¿Por qué la cabra, necesidad de mirarse la Pablo, pantalla? Chile, Es muy todos van a evidente. ligar. Esto va a tener repercusiones legales porque estoy quedando muy mentiroso. Pero espera, hay algo más que hay que decir también, que en cámara se vio y también Pablo vio cuando abriste y Chile también vio cuando abriste los ojos y Chile, hay miraste la testigos. cámara. Lo Hay que pa- testigos. Lo que pasa con Chile que es un Hay envidioso. pruebas. Es un envidioso. Sí. Hay que adivinar así en el impostor, Dale. Espera, cierto. No, pues yo, boludo, yo soy No, pero ahora se pone bien. No. Ahora se pone bien. ¿no? Yo he ganado impostores estando en cualquier lugar de este lugar,
Bueno, a pleno conmigo. No te la puta. A ver. Váyanse toda la puta. Pero estaba con los ojos cerrados. Fíjate en cómo se... Dios mío, con los ojos cerrados. no hay nada que hacer, árbitro, ya dale, está. dale play, No hermano. hay nada que Qué hacer. puta vergüenza. No tienen vergüenza. No hay nada que hacer. No tienen vergüenza, no tienen A ver, vergüenza. ¿será que cierra su ojo ahí? Ahí fíjate. Se baja completamente. Ahí, muestra. Bueno, muestra. Ok. Y mira, y el gesto sé, que no hace el lo ojo. sé. ¿Qué? No, ¿Qué? cerrate ¿Qué? todo. ¿Cuál es el Están los gesto ojos que cerrados, hace? no tienen Pero puta prácticamente vergüenza. por poco no sale su No ojo. tiene una puta vergüenza. Increíble. Quiero ver Increíble. No se ve una mierda, basta. Pero, No, se ve re bien, boludo. ¿Sabes qué? La próxima vamos a jugar y vamos a tapar esa tele. Estoy podrido de estos robos. Todos los días me roban en este lugar, Cuando pasen por acá, Bueno. guarden sus celulares. Nos vemos, muchachos. Nos vemos mañana. Mister Remedio la tenés bien adentro, pedazo de puto. nos vemos, chicos.